Muy bien, estamos de regreso y bueno, ahora después de este delicioso desayuno que usted preparará y seguramente lo compartirá con toda la familia, definitivamente todos quedarán muy felices. Muy bien, vamos a continuar en este bloque, pero esta vez hablando de un tema realmente importante que queremos que todos tomen en cuenta y se queden ahí al frente con mucha atención, porque hablaremos acerca de la gestión de herencias y testamentos. Lo resolveremos junto a nuestro abogado, el doctor José Cárdenas Chamaná, a quien le damos una gran y cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos hoy. Claudita, qué gusto verte de nuevo por esta casa de Nuevo Día Magazine, a los televidentes. Siempre es grato tocar temas y qué mejor siempre acompañarnos con nuestras amigas Clauditas. Por supuesto, ya todas las Claudias aquí nos hemos apoderado del canal. Muy bien, doctor. Bueno, empecemos con este bloque que realmente sí se torna muy importante e interesante porque hay muchas familias que hoy están atravesando justo esta situación. Hay muchas familias que son numerosas, tienen muchos hermanos y el padre quizás está en edad avanzada y ya empiezan con algunas gestiones que pueden ser complicadas si es que no se conocen los derechos. Doctor, hablaremos acerca de las herencias y testamentos. Así es. Cuando hablamos de testamentos nos lleva inmediatamente a pensar en tres escenarios. Primer escenario, que hay un patrimonio, ¿no? Que se deja y quiere dejarse, y hay que disponerlo. Segundo, que hay un ser humano que acaba de fallecer y está dejando para un ejercicio del derecho de la persona post-mortem su voluntad. Y tercero, las formalidades que debe tener para poder validar o que sean efectivas esas disposiciones testamentarias. Entonces, en estos tres escenarios hay que recordar, siempre lo hago, de que debemos entender que detrás de esto hay un derecho fundamental, hay derechos humanos, porque los derechos humanos no solamente son políticos, sociales, como más se conocen, sino también son aquellos familiares, ¿no? Y a la persona misma. La persona misma tiene el derecho de desarrollarse, producir intelectualmente, canciones, en fin, productos, inventos y también acumular patrimonio. Pero después de la muerte, su voluntad, que termina con la muerte, puede quedar excepcionalmente plasmada en un documento para entender cuál era su, como decimos, su última voluntad frente a los bienes que ha tenido en vida. Entonces es importante que se fortalezca, en primer lugar, la idea de que hablar de un testamento es hablar de la misma persona, su derecho humano, de poder decidir sobre su voluntad de cómo disponerlo post-muerte. Dos, recordar y fortalecer que el testamento es la única forma de poder interpretar la voluntad del testador. Cuando una persona fallece y no ha dejado testamento, entonces queda fríamente a la liquidación a través del proceso de sucesión intestada, que es la mayoría. Fíjate, por ejemplo, según las estadísticas en el Perú, del fallecimiento de personas que son, por decir, cerca de 300.000 personas anuales, casi el 90% fallece sin dejar testamento. Y los testamentos es una cantidad reducida derivada de la estadística que aparece en el registro público. Entonces, no hay una voluntad ni una situación una cultura testamentaria. Así es, doctor. Bueno, es importante que lo reforcemos hoy para que se tome, bueno, es una precaución, ¿no? No es que uno está pensando de que le va a pasar algo al día siguiente, pero es mejor ser prevenidos y no dejarle ese problema a la familia. Exacto. Doctor, pero también el tema de las herencias con testamentos suelen ser complejas porque las solemos entender desde otro ángulo, por ejemplo yo, para que nos pueda resolver esta duda. Queda el testamento y de pronto se piensa en que los beneficiados quieren revertir la decisión de quien dejó el testamento. ¿Eso es posible, doctor? ¿Y en qué casos sí, en qué casos no? Bueno, a ver, como decimos los abogados, depende. Ay, Dios mío. Depende, porque sí es posible, pero depende si es que ha infringido, no ha cumplido algunos límites que tiene el testamento. Por ejemplo, para entrar ya al tema de fondo, ya casi, tenemos claro de que una persona tiene bienes y también surge que de repente no tenga descendencia, no tenga familiares directos, descendientes o convivientes o cónyuges. Entonces surgen las reglas del orden hereditario.
Entonces, dependiendo del orden hereditario, hay limitaciones. Cuando no tengo descendientes obligatorios, se llaman herederos legales forzosos, entonces yo puedo disponer del total de mi patrimonio. No es el caso, pero por decirlo, dejo a mi gato, ¿no? Es un decir. Y nombro un curador que me lo va a cuidar al gato hasta que... Es un decir, pero en el Perú no existe en esa forma, pero es un ejemplo que quiero decir, es una disposición abierta. En cambio, cuando yo tengo herederos legales forzosos, que son cónyuges, convivientes, hijos, entonces surge, en el aspecto que estamos hablando del orden sucesorio, surge que no puedo disponer el total de mis bienes, solo un tercio, en vía o a través del testamento. Entonces, esas limitaciones son una línea de interpretación, pero también puede ocurrir que hay otra. Yo tengo bienes, lo dejo a mis herederos, no hablemos ya de a quién, pero tengo acreedores que yo debo. Entonces tienen que satisfacer sus acreencias a través de la liquidación de los bienes hereditarios que he dejado. Entonces también es otra limitación. Entonces, y también podemos agregar una más, podría ser que cuando no he cumplido las formalidades del testamento. Por ejemplo, si el testamento tiene una formalidad, vamos a ver rápidamente las formalidades, entonces si no se ha cumplido, entonces también puede acarrear una nulidad total o parcial del testamento. No siempre todo el testamento se anula, a veces parcialmente las cláusulas 5, 6 o aquella que se ha excedido o ha infringido el orden público o ha contravenido las buenas costumbres. No, yo le dejo mi herencia siempre y cuando salga todos los días a cantar en la Plaza de Armas. Ya un poquito que denigra a la persona podría interpretarse que contraviene las buenas costumbres, ¿no? El orden público también, porque todas las personas tienen derecho a la dignidad y no puedo menoscabarla, ya que se arrodille todos los días de una vuelta de rodillas en la Plaza de Armas y se queda con mi casa. En el Perú no existen esas cláusulas. En absoluto. Entonces, como ves, sí es verdad que se pueden anular, sí es, pero también dependiendo si es que infringen unas normas de orden público, la ley, o las buenas costumbres, que es el hábito que tenemos entre la sociedad y lo aceptamos como reglas, ¿no? Es toda una revisión que se tiene que hacer, doctor, y por eso digo, aclaro una vez más, es muy complejo y es mejor siempre manejar todo esto de la mano siempre de un profesional que nos asesore, ¿no? Porque en el camino nos podemos equivocar y se arruinó absolutamente todo el trámite. Doctor, ahora entrando ya un poquito más a la explicación del tema de la herencia y los testamentos sobre todo, quizás nos puede explicar un poquito acerca de en qué momento sí se puede hacer un testamento, porque no solamente hablamos de que personas que están en la tercera edad o quizás tienen alguna enfermedad empiezan a hacer el testamento, sino que hay personas que lo anticipan mucho más. No sé si en ese caso hay algún obstáculo, pero si hablamos de la tercera edad o en el caso de una enfermedad que haya presente, ¿puede presentarse alguna situación que complique las cosas para poder hacer el testamento? Efectivamente, interesante. Mira cómo lo has enfocado. Hablar de la tercera edad es hablar de personas con ciertas limitaciones o discapacidades, ¿no? Personas con discapacidad motora, en fin, auditiva, etcétera. Pero también hablamos de menores de edad, ¿cierto? Que pueden ser también discapaces relativos porque cuando cumplan la mayoría ya están en ejercicio de sus derechos. Entonces, para responderte diría que hay 3 criterios también. Primero, que haya capacidad de ejercicio. Normalmente es 18 hasta que manifiesten condiciones de poder disponer su voluntad. No hay límite. Se considera a nivel notarial que a partir de los 70 o 75, prudentemente el notario verifica la capacidad de ejercicio y manifestación de voluntad de la persona que otorga un testamento. Eso lo hace el notario por mandato de la ley del notariado, que es parte del protocolo. Pero normalmente se ayudan con un examen psiquiátrico que ayuda a decir, tal persona lo ha examinado y tiene capacidad de ejercicio, puede tener otras limitaciones, pero no le impide manifestar su voluntad, que es lo principal. Entonces, y el tercer requisito sería nuevamente que tenga expresión libre de voluntad. Libre. Por eso cuando se expide el testamento, que dicho sea pasos, pueden ser hológrafos, o sea que lo hago a mano, un señor este es mi testamento, acá a mi mano yo lo he hecho,
escritura pública, donde se acerca al notario, dan su manifestación de voluntad o la traen impresa, el notario lo lee ante dos testigos que no sean ni los beneficiarios ni tampoco parientes, y finalmente también tenemos los testamentos cerrados, ¿no? Que yo agarro, dejo un sobre cerrado y digo, señor, este es mi testamento, quiero que lo conserve, ¿no? El notario no ha intervenido, solamente está cerrado hasta la muerte de la persona. Es decir, ni el notario lo puede revisar. No debe abrirlo el testamento cerrado, el notario. Y en el testamento por escritura, el notario es el que lo ha redactado, pero lo cierra y comunica, en todos los casos, lo comunica al registro público. Por eso cuando las personas que ya han pasado esta etapa, que es dolorosa, también están plegadas de un sentimiento de alejamiento del ser del familiar querido, normalmente lo primero que hacen es buscar en registros públicos la existencia o no, positivo o negativo, de la existencia de un testamento. Si no hay un testamento y tampoco hay sucesión en trámite, que son los dos trámites complementarios, para saber si una persona X que ha fallecido dejó voluntad, entonces recién pueden iniciar la sucesión intestada. Y para cerrar solamente el tema, hay un tipo de testamento que no es muy frecuente en nuestro medio, que es el testamento marítimo, o que se da en circunstancias muy especiales, ¿no? Sobre todo de contingencias, viajes en el mar, de repente, que tienen que ver donde no hay notario y una persona está por fallecer y quiere dejar un testamento, entonces el titular, el capitán que le llaman, del barco o del avión, el que recibe la voluntad, y él hace como notario para recibir esa voluntad. La idea es de que en el sistema jurídico no haya ningún espacio suelto donde uno pueda manifestar su voluntad. Hay unas situaciones especiales que se me vayan las personas con discapacidad. Las personas discapacitadas, valga decir, con limitaciones temporales, permanentes, parciales, siempre y cuando puedan manifestar voluntad, pueden otorgar testamento, con las mismas condiciones que las personas que tienen una salud plena. Bien. La diferencia sería de que el notario, que es el funcionario que recibe la voluntad, debe verificar que se cumpla con la ley de la persona con discapacidad, es decir, que se le dé los apoyos, salvaguardas que puedan necesitar o los ajustes necesarios, ¿no? Para que pueda manifestar. Si una persona no puede caminar, por eso el notario se traslada a veces a los centros hospitalarios, a los centros de albergue, o en situaciones de riesgo, a un sitio de repente donde hay una persona accidentada y de repente en ese momento toma su libre voluntad. Estamos hablando de excepciones, ¿no? Que son muy excepcionales, pero hay que mencionarlo. Bien, doctor, y si se deja un testamento y no necesariamente cumple con las reglas del derecho, igual se puede revertir, así lo haya dejado años atrás, cumpliendo, por supuesto, con esta norma que usted nos dice de la verificación, que si está en las condiciones de capacidad. Si la persona otorga un testamento, digamos, se me ocurre, a los 30 años, es exitoso, un exitoso empresario, es empresaria, tiene bienes y quiere asegurarlos, entonces 30 años se olvida de ello y a los 50 se vuelve a acordar y dice voy a cambiar o voy a modificar. Lo puede hacer en cualquier momento. Incluso se ha dado casos donde lo dan hoy y al lunes lo están cambiando otra vez. Eso es válido. Mientras no se pruebe que ha habido intimidación, amenaza, violencia, para que altere su voluntad. En estos casos hay defectos en el acto jurídico y por supuesto es materia de anulabilidad. Muy bien. Eso suele ocurrir en todo caso. Suele ocurrir, sí, doctor. Bueno, y se convierte también en un hecho preocupante. Pero no hay peor gestión que la que no se hace. Es mejor tener un testamento y, bueno, luego quizás resolverlo. Debe ser más sencillo que no tener un testamento, doctor. Yo creo que siempre es más recomendable el testamento cuando hay bienes, porque ahí se deja claramente establecido y no viene que el testamento no solo dispone bienes, que son patrimonios, vehículos, casas, mis bienes, mis joyas, mis recuerdos, mis cuadros, en fin, ¿no? Los sillones del programa. Entonces, hay también manifestación de voluntad. El testamento puede contener disposiciones extra patrimoniales que son relevantes, como por ejemplo, puedo nombrar un albacea, ¿no? Que pueda ser el que se encargue de cumplir mi última voluntad. Puedo también establecer curadorías, o sea, personas que se van a encargar del cuidado de personas discapacitadas, hijos menores o hijos mayores. Una persona a la edad, la circunstancia para otorgar testamento puede ser un accidente, una enfermedad grave detectada en personas de cualquier edad. Entonces puede tener una familia, entonces quiere darlo, dice mi hijo tiene recién
12 años y caramba, quiero decir, ¿quién se va a encargar de cuidarlo si que no está el otro progenitor, claro? Entonces puedo dejar la persona que se va a encargar de él. Y si es mayor de edad con persona de discapacidad, también hemos visto varios casos que suelen manifestar su voluntad en el testamento para decir, lo va a cuidar mi tía, ¿no? Porque esta persona es mayor de edad, pero tiene discapacidades y necesita un apoyo. Entonces, y también puede revocar, desheredar a una persona, a un heredero legal forzoso, que en el testamento puedo desheredar. Digo, no señor, yo tengo 10 hijos y quiero desheredar a 2 de ellos, pero tengo que expresar claramente las razones que también el código prevé. Entonces hay causales para desheredamiento, ¿no? Y también puedo reconocer. De repente digo, reconozco mi última voluntad, me arrepiento y quiero reconocer que tal persona lo reconozco como hijo, ¿no? Entonces, que es es todo un proceso, me imagino. O adopción, ¿no? También. Adopción. Doctor, antes de resolver, porque me quedan muchas dudas también acerca de lo que me acaba de mencionar, entramos en un instante hablando acerca de las albaceas. ¿Hasta qué punto se respeta la decisión de nombrar una albacea? Porque si lo hace una persona con discapacidad, bueno, puede que no sea la persona adecuada, porque muchas veces no solo se nombra a la familia, sino puede ser alguien exterior. ¿Hay alguna verificación que se hace también con esta decisión? La decisión de un albacea, entiéndase que el albacea es una persona encargada de hacer cumplir la última voluntad que está en el testamento. Sí. Como bien has dicho, es la persona de mayor confianza del testador. Entonces, puede ser un familiar, como no puede serlo. Normalmente, en condiciones normales, a veces un familiar, el hijo mayor, en fin, ¿no? Pero a veces también se opta por terceras personas. Esa decisión es irrevocable, salvo que incumpla algunos criterios de limitaciones de impedimento, como por ejemplo, que el albacea sea el mismo beneficiario que se va a quedar con la casa. Entonces, no, hay incompatibilidad de intereses, entonces ahí se entiende que no es viable. Hay que distinguir entre la manifestación de voluntad errónea o defectuosa dentro del testamento con la nulidad del propio testamento. El testamento, como todo, es un documento que contiene varias cláusulas o disposiciones testamentarias. Yo puedo anular 2 o 3, pero se mantiene vigente el documento con el resto de cláusulas que nos han anulado. Entonces, como ves, es bien relativo. Entonces, a veces decimos, lo va a pedir la nulidad, perfecto, pero no de todos los testamentos, de esa cláusula. O pedir que el juez lo regule. El juez puede, de hecho, que cuando surgen conflictos, será el Poder Judicial, a través de un juez civil, el que va a decidir sobre la interpretación, validez o invalidez de cláusula o de todo el testamento, ¿no? De repente también. Muy importante, doctor. Y ahora sí, entramos nuevamente a lo que usted nos mencionó acerca de el nombramiento en último momento o la adopción de un integrante más a la familia, entre comillas. Tiene que haber pasado, por supuesto, por un proceso, no sé si es quizás una obligación, de ADN y todo lo que se requiere para reconocer realmente que esa persona va a ser el heredero también de quien está dejando testamento o dentro del testamento. Allí concurren algunos diferentes escenarios. Yo puedo reconocer vía testamentaria a una persona, un heredero consanguíneo, valga decir, genéticamente vinculado conmigo, porque es descendiente genético mío, o sea, es un tema de procreación, ¿verdad? Que no fue reconocida, en fin. Puedo manifestar ese tal cual persona es mi hijo, porque lo tuve a los tantos años, no tuve la valentía de reconocerlo, ya está. Pero ese es por vínculo consanguíneo o genético. En cambio, también puede ser que pueda reconocer a una persona por prohijamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir el prohijamiento? Que yo he criado a alguien como si fuera mi hijo y no es mi hijo realmente, pero lo estoy prohijando, entonces lo puedo reconocer vía adopción, ¿no? Muy bien. Entonces, hay esa figura que permite que la persona en su última voluntad, sobre todo las personas que no tienen a veces herederos obligatorios forzosos, puedan tener esa libertad, ¿no? Y
las personas que lo han me cuidado. imagino un orden durante todo ese proceso que también hay que conocerlo muy bien. Doctor, bueno, me dicen que se agota el tiempo. No, sí, temas Siempre muy es amplios. ingrato el tiempo en televisión porque más bien quisiéramos gracias seguir. por el espacio porque nos permite orientar un poco de temas de familia. De a todas nuestros maneras, amigos. doctor. Pero no queremos dejar el tema flotando, sino quizás darle una conclusión para que usted nos pueda ayudar a darle algún consejo a nuestros televidentes. Muy brevemente, primero, seamos conscientes que todo lo que logramos en vida nos gustaría mantener su continuidad en el entorno personal o familiar a través de la manifestación de voluntad en testamento. Segundo, hay que tener voluntad testamentaria, no le tengas miedo, como dijiste tú, no se trata que ya me voy a morir, no, siento que me voy, no. Simplemente es una situación jurídica que permite garantizar mi voluntad. Y tercero, cumplir las formalidades para que no haya impugnaciones futuras y en lo posible la familia que recoge el testamento respetar esa última voluntad y de repente buscar siempre los caminos para interpretar dos elementos, la formalidad del testamento y la manifestación de voluntad oculta que tenían con el familiar, ¿no? Que eso es importante para mantener la unidad familiar. A veces se dice, separado del tronco, las ramas se van por su lado. No, siempre hay que tratar de continuar para mantener esa histórica, la historia de la vida familiar de cada uno de ustedes. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias Es un honor. por sus recomendaciones, sus consejos y por estar con nosotros, tomarse un tiempo Claudita, qué gusto de seguramente muchas ocupaciones que tiene durante el día para poder estar aquí y compartir su conocimiento con nuestros televidentes. Un Gracias, honor. doctor. Buen Encantada día. de poder Feliz compartir Día del con Padre el domingo para los papás. Ay, sí, bueno, que nos queda este domingo, el siguiente, creo, doctor. Ya creo que Ya estamos creo que es cerca. el siguiente, ya me perdí de la cuenta, ok. Muy bien, cerca. doctor. Gracias, doctor, Listo, por nos acompañarnos. Quédese ahí un ratito con nosotros, mientras ustedes se quedan en casita, porque no deben apagar el televisor. Continuamos con el programa, ya regresamos en breve.